Y recuerdo que no hace mucho tiempo hablábamos con Santiago Leudat de la Universidad Nacional de La Plata a propósito de lo que era el lanzamiento del libro Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital, ¿no? Recordamos la stevia como plantita, nuestro KGE es una planta de esta región y por nosotros muy conocida, es decir, aquí cualquiera puede ir a alguna de las ferias que se hacen en diferentes puntos de la ciudad y de la provincia, y entre aquellos que venden hierbas aromáticas y medicinales va a encontrar de seguro stevia en su forma más natural, es decir, la hoja seca que se utiliza aquí naturalmente para consumo, ¿no? Para consumo humano. Pero hay toda una historia larga detrás de esto y bueno, Santiago y Mariano Zuckerfeld fueron autores de este libro donde desarrollan y desmenuzan cómo funcionan los intereses multinacionales a veces para bloquear toda posibilidad de que haya desarrollos en algunos lugares, ¿no? A propósito también de la publicación en estos días de una noticia sobre un edulcorante artificial, que ahora la OMS dice que puede ser un causante de una enfermedad grave como el cáncer. Estamos hablando del aspartamo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, hablemos un poco primero de aspartamo, ¿no? Ustedes en el libro lo mencionan y hablan de figuras como Donald Rumsfeld, por ejemplo, y empresas como Monsanto en ese análisis que ustedes hacen en esa investigación. Bien, mira, primero vamos a situar un poco el contexto de por qué hablar de esto en este momento, ¿no? Es decir, la semana pasada aparecieron noticias en todos los grandes medios nacionales e internacionales acerca de el riesgo para la salud que tienen un conjunto de edulcorantes sintéticos, no solo el aspartamo es un poco el principal, ¿no? El que está en discusión, el que suele llevarse todas las cámaras, ¿no? Y las luces, pero son 4 edulcorantes químicos que están presentes en miles de productos de consumo cotidiano, ¿eh? Estamos hablando de algo que está presente en las golosinas, en medicamentos, en infinidad de productos, más allá de aquel que utilice el edulcorante sintético en su vida diaria para endulzar un café o un mate, ¿no? Es decir, más allá de ese consumo directo, está presente en miles de productos, en algunos de estos edulcorantes, que vienen siendo motivo de controversia desde hace por lo menos 50, 60 años, es decir, esto no es nuevo. Entonces me preguntarán, bueno, ¿pero por qué ahora entonces? Bueno, resulta que se publicó un nuevo estudio, uno que se suma a una larga cadena de estudios sobre el tema. Se publicó un estudio el año pasado en una revista muy prestigiosa, que hicieron un trabajo sobre una población de 100.000 adultos franceses, esto lo hizo el Instituto de Investigación francés, y sobre esta población de 100.000, estudiada a lo largo de más de 10 años, encontraron una correlación entre aquellos que tenían un alto consumo de edulcorantes sintéticos, en particular aspartamo y otro que se llama acesulfame potásico, y encontraron que en aquellos casos en que personas consumían mucho de estos edulcorantes tenían un porcentaje significativamente superior de riesgo de cáncer de mama y de otros cánceres vinculados a la obesidad. Es decir, este estudio vuelve a poner sobre la luz un vínculo todavía no encontrado en términos de la causa, ¿no? Es decir, no se sabe muy bien qué sería lo que causaría esto, pero sí se encuentra una correlación que ya se ha encontrado en otros estudios, entre mayor riesgo de cáncer y consumo de edulcorantes. Entonces imagínense que estamos hablando de que hay un compuesto químico que está presente en miles de alimentos procesados que podría estar produciendo cáncer en miles y millones de personas. Esto es una bomba, ustedes se imaginarán. Entonces la OMS hace un mes, un poquito más, el 15 de mayo, emitió una primera recomendación sugiriendo directamente evitar todo tipo de endulzantes, es decir, cortó por lo sano, digamos, así para evitar posicionarse. Lo llamativo de esta recomendación que hizo la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Lo llamativo es que ni siquiera apunta contra los edulcorantes sintéticos, sino que dice, bueno, todos los edulcorantes es mejor evitarlos, incluso mete ahí dentro la stevia sin ningún fundamento, sí. Pero es como que dijera, bueno, me cubro de esta manera, ¿no? Y anuncia que va a poner a trabajar a 2 organismos que dependen de la OMS, que son el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Va a ponerse a trabajar para evaluar la nueva evidencia que se planteó sobre los edulcorantes sintéticos y tomar una postura
y esta postura se va a hacer pública el 14 de julio. Bien, entonces, más allá de la definición de estos organismos, porque como muestro en el libro que vos comentabas, en el libro Stevia, estos organismos están muy atravesados por distintos intereses, totalmente, tanto geopolíticos como empresariales. Entonces, yo creo que la pandemia lo recontra demostró, digamos, la actitud de la OMS sobre esas cosas. Entonces, el punto es no quedar expectantes ni pasivos a ver qué dicen estos organismos, cuando es evidente a esta altura. No digo que haya una causalidad fundada, porque eso evidentemente es motivo de discusión en relación a este tipo de compuestos químicos y un conjunto de enfermedades, y esa relación causal todavía no se ha demostrado, no se ha fundado fehacientemente, pero sí hay sospechas fundadas, esto sí uno lo puede confirmar, de que hay un riesgo a la salud, ¿no? Es decir, y uno, por principio precautorio, cuando hay una sospecha fundada de riesgo a la salud, debería de mínima limitar la libre comercialización, es decir, limitar que esto esté disponible sin una advertencia clara, que no existe, respecto al riesgo. Hoy solamente dicen, algunos productos que contienen estos edulcorantes solamente dicen no recomendable para menores de edad en la nueva ley de etiquetado. Sí. Pues algunos productos dicen para menores de edad, lo cual también parece como que se hubieran cubierto, pero no dice por qué, si es riesgoso para menores, ¿por qué no lo sería para el resto de la población? Pero bueno, entonces, mi posición, si ustedes me preguntan, diría, en uso de la soberanía científica y sanitaria, no quedarnos en posición expectante de estos organismos que, la verdad, no son fuente de fiar en muchos sentidos, más cuando hay intereses en juego tan importantes. Estamos hablando de un negocio de cientos de millones, quizás miles de millones de dólares, ¿no? Si estamos hablando de un compuesto o compuestos alimentarios que están presentes en miles y miles de productos. Entonces estamos hablando de una cartera de negocio muy grande. Entonces yo creo que en uso de la soberanía científica y sanitaria, lo que correspondería es aplicar un principio precautorio, por el cual, si hay sospecha fundada, si hay riesgo a la salud, esto debe ser limitado, sea limitado en términos de prohibición, o quizás no se pueda llegar a tanto, pero quizás sí con un etiquetado que indique claramente que existe una controversia respecto a si esto es sano o no es sano, en todo caso que la persona decida si lo consume o no, pero que esté claro que no hay claridad acerca de esto, ¿bien? Y bueno, eso yo diría que sería un buen punto de partida, ¿no? Santiago, me interesa el otro punto importante, y recuerdo la otra charla que tenemos hace un tiempo largo atrás, que es la historia de cómo también las grandes multinacionales, pongámosles nombre y apellido, Coca-Cola, se apropian de una forma muy tramposa, digamos, de la posibilidad de explotar a fondo la stevia. Recordemos que es una planta que es de acá, que es de esta región del mundo, digamos. Claro. Bueno, ahí es interesante porque conectan los dos temas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, cuando hablamos de stevia, estamos hablando de un edulcorante natural, ¿bien? Alternativo a la sacarosa o azúcar común, perfecto. Y cuando estamos hablando de edulcorantes químicos, estamos hablando de edulcorantes sintéticos, es decir, no son productos que estén en la naturaleza, sino son creados en laboratorio, ¿bien? Que también apuntan a reemplazar el azúcar común. Es decir, el gran problema que aparece en la segunda posguerra, es decir, en la década del 50, 60, cuando empieza el consumo de masas, bien, con esta nueva etapa de mayor consumo para las poblaciones y demás, empiezan a aparecer una serie de problemas derivados del alto consumo de azúcar, ¿bien? Entonces empieza una búsqueda de edulcorantes alternativos al azúcar que sean no calóricos o que tengan menos calorías que el azúcar, es decir, que no produzcan obesidad y los problemas derivados de la obesidad, fundamentalmente la diabetes tipo 2, que es la que más muertes produce, ¿no? Entonces, ahí aparece una alternativa, si ustedes quieren, para elegir por el lado de la vía natural o por el lado de la vía artificial, sintética, química. Por el lado de la vía natural, el gran emergente va a ser la stevia, que tardó varias décadas en ser adoptada como una planta para consumo humano, en parte por la resistencia de las empresas multinacionales asociadas a la industria química que producían los edulcorantes sintéticos. Entonces, como estas empresas tenían un interés muy grande en acaparar este mercado, ¿bien?, del cual tenían las patentes y eran dueños de los principales compuestos, caso puntual, Monsanto en la década del 80 y 90 era dueño del aspartamo, ¿bien?, era dueño de la patente del aspartamo. Y su empresa comercial, que era NutraSweet, era prácticamente sinónimo de edulcorante sintético en aquellos años, ustedes se acordarán. Sí. Entonces, eso fue un monopolio muy importante que tuvo Monsanto. Luego Monsanto se desprende de esa empresa cuando ya empieza la controversia sobre el aspartamo a volverse un poco más
más pública, ¿no? Esto fue a fines de los 90, ellos se desprenden de la empresa en el 2000 y se cubren también, ¿no? Porque esto ya se veía venir. Entonces ahí tenemos todo un vector, digamos, toda una línea de análisis que tiene que ver con cómo estas empresas inciden sobre los organismos internacionales y nacionales de sanidad para imponer sus intereses. Y en el caso de la stevia esto se expresó en que bloquearon la habilitación de la stevia para consumo humano durante décadas. La stevia todavía sigue siendo prohibida como planta para consumo humano en gran parte del mundo, salvando Argentina, Paraguay, Brasil, que tienen un uso tradicional, y países como China, que tienen un uso muy extensivo de la stevia. En el resto del mundo, particularmente Europa, Estados Unidos, son grandes mercados, la stevia para consumo directo, como vos lo dijiste recién, de una hoja en seca, hoja en bruto, disecada, etcétera, no se puede consumir, está prohibida. Solamente se habilitó el consumo de stevia con un grado de purificación muy alto. Esto es, se toma la planta en bruto, se le extraen un glucósido de steviol, que es un compuesto endulzante que tiene la planta, uno de muchos que tiene, y a ese glucósido se lo refina casi a un 95% de pureza. Entonces lo que se obtiene es un producto cristalizado, es un polvo blanco, ¿bien? No es ya la planta stevia natural. O sea, no se imaginen que lo que se consume, cuando uno compra un producto en el supermercado que te dice contiene stevia, no contiene hojas de stevia que le den dulzor, contiene ese producto refinado que ya es, de alguna manera, un edulcorante químico, porque pasa por un proceso de refinamiento tan avanzado que ya no queda nada de la planta en su estado natural, ¿no? Claro, tal cual. Bien, seguiremos charlando sobre este tema, Santiago, porque tiene mucho que ver incluso hasta con la historia económica de esta región, ¿no? Que me parece que es un capítulo también interesante para revisar. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por el interés en este tema. Muchas gracias. Charlábamos con Santiago Leudat, investigador de la Universidad Nacional de La Plata, coautor de un libro más que interesante que les recomiendo sobre este tema. El libro tiene disponibilidad, se puede acceder a él y descargarlo de internet, que cuenta un poco la historia de la stevia como recurso en toda la región, qué hicieron las multinacionales para lograr este objetivo que todavía hoy se cumple, que la stevia como planta para consumo humano no esté permitida en ningún lugar del mundo prácticamente fuera de la región que la consume tradicionalmente, es decir, nosotros y China, y cómo esto se relaciona con el tema del aspartamo y otros edulcorantes químicos hoy declarados por la OMS como posibles carcinógenos, carcinógenos, esa es la palabra, en humanos, ¿no? Bien, charlábamos con Santiago Leudat.